Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Dios es bueno, será siempre bueno. Es un honor, es un privilegio poder estar acá con ustedes y aprovechar el tiempo y esta plataforma para poder compartir con usted una palabra que nace en el corazón de Dios o desde el corazón de Dios. Quiero decirles que parece que todo está volviendo a la normalidad. No, de hecho todo está volviendo, como dicen, a la nueva normalidad. Queremos ver a ver qué cosas nos vamos a encontrar en el camino. Pero también debo decirle que Dios siempre ha tenido el cuidado de hacernos saber lo que habrá de venir. La Escritura dice que la función del Espíritu Santo es para enseñarnos, para guiarnos y para hacernos saber lo que habrá de venir. Hay muchas cosas que ahí están rondando en mi mente y en mi corazón, observando un poquitito cómo están sucediendo las cosas alrededor del mundo y en especial acá en Estados Unidos, que es el país potencia mundial número 1. Hay un conflicto muy fuerte ahí entre demócratas, entre republicanos, manejando. En Estados Unidos se manejan dos leyes. Una es la Constitución y otra es la ley Sharia, la ley musulmana. Recuérdese que Obama tiene sangre musulmana, aunque nació aquí. Pero no me quiero meter en ese tema, solamente estoy tratando de visualizar un poquitito en este nuevo año de elecciones, en donde de nuevo aparece en la escena política el expresidente Obama, demócrata. Y eso me pone a pensar un poquitito, porque al final de cuentas, si quedara Joe Biden, detrás estaría Obama gobernando. Pero bueno, ese es otro tema. Pero de alguna manera me pone a visualizar un poco qué es lo que se vendría sobre la iglesia, sobre Israel, si quedara Joe Biden. Yo creo que una de las primeras cosas que harían sería quitarle a Israel todo el apoyo y protección que ahorita tiene por medio del presidente Trump. Lo otro que harían sería quitarle todas las tierras que Israel ha ganado en la batalla, o que ganó en la batalla de los 6 días en los años 60, y se las darían a los palestinos. Lo otro que harían sería quitarle Jerusalén a Israel y dársela a los palestinos, ayudados por la ONU y por la UNESCO. Esos son temas que en el camino los iremos desarrollando, pero sí me pone a mí alerta, porque yo creo que la Escritura es veraz y nos advierte, el Señor nos advierte por medio de su palabra, nos hace saber, como dice el Espíritu Santo, nos enseñará, nos guiará y nos hará saber lo que habrá de venir. Mire cómo es Dios, siempre nos avisa a tiempo y afuera de tiempo, pero de preferencia que nos avise a tiempo. Hay algo que ha estado dando vueltas en mi espíritu esta tarde, platicando un poco con el Señor, y me doy cuenta, hermano,
de que toda esta situación del coronavirus, Dios lo permitió por muchas razones. Aunque haya sido, repito, China el medio que Dios usó, lo permitió por muchas razones. Primero, para tratar con su iglesia, con sus siervos, comenzando por los ministros, para tratar con su pueblo, para tratar con Israel y para tratar con las multitudes. Pero en lo que a nosotros respecta, todo esto del coronavirus, al menos para mí, está siendo, y digo está siendo porque todavía no hemos tenido la noticia de que ya todo vuelve a correr en la nueva normalidad en Estados Unidos. Todavía hay estados que han ido abriendo todo, fase 1, fase 2, fase 3. Todavía hay algunos estados que no quieren abrir absolutamente nada, son estados demócratas, quieren hacer política para hacer quedar mal a Trump. Usted sabe, es parte de las estrategias y el lavado de cerebro y los noticieros falsos que aparecen. Y claro, muy bien pagados por los interesados. El coronavirus, amados hermanos, al menos para mí está siendo una escuela. Y yo creo que esta debe de ser una escuela para muchos, en este caso para la Iglesia de Cristo, en todos los países. Creo que esto nos va a dejar un antecedente enorme, hermano, de cómo será cuando la iglesia enfrente al sistema, cuando se desate la persecución sobre la iglesia por parte del sistema. No siga pensando que todo va a ser así como se lo habían dicho, de sencillo, el Señor nos lleva y ya se acabó todo. Es que mira el mundo cómo sale, no. Yo creo que cuando la Escritura habla de los dolores de parto, pues sin duda entendemos que una mujer cuando va a dar a luz los dolores son más fuertes. Entonces, claro, como se acerca el tiempo del alumbramiento, pues los dolores en la mujer, la iglesia, van a ser cada día más fuertes. Pero todo esto del coronavirus, repito, nos deja una escuela, nos deja un antecedente muy, muy claro. Al menos pienso yo que de un 5% de cómo más o menos el gobierno va a actuar para poder supuestamente proteger a la humanidad, que de hecho en eso están trabajando. Pero yo veo en la Escritura que Tesalonicenses dice que el anticristo se va a levantar en contra de todo lo que se llama Dios. Dice, o es objeto de culto. La Escritura dice que Él va a demandar que se le rinda culto solo a Él. Entonces eso nos deja claro que van a desaparecer los lugares de reunión. Mi pastor decía algo de las primeras cosas que le escuché decir cuando recién llegó de Guatemala. Decía, la iglesia comenzó en la calle y va a terminar en la calle. Cuando yo veo en Tesalonicenses que el anticristo va a demandar que se le rinda culto solo a él, y se va a levantar en contra de todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, pues eso me hace a mí ver que van a desaparecer los lugares de reunión de todas las religiones. No solamente la cristiana, de todas las religiones. Y se va a establecer, claro, usted sabe, la unión de todas las religiones falsas. Y la iglesia de Cristo, pues, imagino que algunas religiones van a despertar y se van a convertir a Cristo. Pero con todo esto de las leyes que se establecieron a nivel general, hablo de Estados Unidos, con todas esas leyes que se establecieron,
nosotros ahora, no solamente a nivel población, sino a nivel Iglesia de Cristo, todos enfrentamos ciertas leyes impuestas. Claro, ahorita vemos los lugares de reunión, las iglesias, como le llamamos, en todo el mundo cerradas. Usted sabe, la gran mayoría de gobiernos cerraron negocios, transporte, tanto marítimo, terrestre como por aire, negocios y bueno, pero entre todos ellos también van las iglesias. Y en lo que nos toca a nosotros, la Iglesia de Cristo. Ahora, conforme han venido abriendo, porque aquí en Estados Unidos las clasificaron en fase 1, fase 2 y fase 3. En la fase 1 y la fase 2, que ya se abrió en la mayoría de estados, no han permitido abrir las iglesias. Las están dejando de último. Lo que ellos le llaman a la fase tercera. Algunas denominaciones ya demandaron al gobierno, otras se atrevieron a abrir sin permisión del gobierno. Eso les hizo atraer para sí multas e incluso 2 o 3 pastores ya fueron encarcelados porque decidieron abrir sin la permisión del gobierno. En Estados Unidos, repito, 2 o 3 pastores fueron a la cárcel por violar lo establecido por el gobierno. Ya eso a mí me hace ver que para la Iglesia de Cristo, cuando se vaya estableciendo poco a poco el sistema del anticristo, va a ser bastante difícil poder ganarle al sistema. En Chile, por ejemplo, me comentaba un amigo pastor que metieron preso a un pastor, le cerraron la iglesia. No sé si eso fue permanente, pero le cerraron la iglesia. Porque él abrió, dijo, yo voy a abrir, y la escritura a mí me dice que la ley de Dios es mayor y vamos a obedecer a Dios antes que a los hombres, claro. Pero eso, hermano, hace que el gobierno se levante y censure muchas cosas en lo que respecta a la iglesia. Por ejemplo, en California, hermano, no tenemos fecha, aunque yo tengo la esperanza de que nos permitan abrir para el 1 de mayo, según ya tenemos ahí preparado, pero todavía estamos viendo algunas cosas, ya que dependemos de las personas que nos proveen el lugar. Pero en California no hay una fecha, incluso dicen que quizá en 2 meses más. Si abrimos nos arriesgamos a multas y a cárcel si nos llegan a descubrir que violamos la ley del gobierno. Por ahora, hermano, no es problema. En realidad que lo hayan cerrado, entendemos que quieren prevenir más infecciones del coronavirus, aunque yo ya le repito que el coronavirus se lo llevó el Señor desde hace más de un mes, pero claro, quedaron las infecciones y el virus pululando en los aires y bueno, pero ya no hay muertes masivas, gracias a Dios. Pero con el correr de los días y cuando el sistema se vaya implantando, porque todo esto que pasó va a provocar cambios en los gobiernos, en los negocios, en las aerolíneas, en los restaurantes y por qué no decir en la iglesia también. Van a haber cambios. Incluso estaban diciendo que solamente van a permitir cierta cantidad de miembros en los cultos. Las iglesias que cuentan con cantidades grandes van a tener que hacer por lo menos unos 10 servicios diarios, 5, 4, 3. Todo depende de la cantidad que permitan, porque parece que van a permitir no más de 10 a 15 personas por iglesia, dependiendo también la capacidad del edificio. Pero todo eso a mí me hace ver que
que en verdad el gobierno no le importa a Dios. Ellos van a meterse a regir las leyes, quiera la iglesia o no quiera. Es tan asombroso que aún iglesias católicas están ahorita pidiendo y exigiendo que les permitan abrir los lugares de reunión. Claro, también el pueblo de Dios, los pastores cristianos también están empujando para que se les permita. Aún con todo y eso, las iglesias creo que las dejaron de último. Ahora, todo esto a mí me pone en alerta, porque una de las cosas que como Iglesia de Cristo tenemos nosotros que tener en cuenta es que la venida del Señor está a las puertas, aunque usted no lo crea, y que conforme se acerque más el tiempo, y según la Escritura lo viene diciendo, vamos a ver cosas que van a de alguna manera afectar o querer afectar las leyes nuestras, que son las leyes de Dios. Mientras las leyes que imponga el gobierno no venga a querer derribar nuestras leyes, no hay problema. Ahorita entendemos que todo esto lo hicieron para poder prevenir más muertes, más infecciones, etc. Pero que el tiempo se está viniendo encima y que definitivamente lo que viene y las leyes que vienen ya no van a tener que ver nada con el virus o con otro virus o con un nuevo virus, aunque van a venir más pestes, eso ténganlo por seguro. Sino va a tener que ver con el sistema que van a ir implantando poco a poco. Por ejemplo, en 2 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 3 dice que nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que primero, habla del Señor, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero dice el verso 4, el cual se opone, fíjese, se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. De manera que se sienta en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Entonces esto es cuando vaya imponiéndose o implantándose una sola religión, que en eso está trabajando la ONU, la UNESCO, en eso está trabajando Roma, en eso está trabajando el Islam, arrastrando a cuantos líderes religiosos, no importa qué religión profesen o qué fe profesen, con tal de unirlos a todos y juntar una sola. Usted sabe que para los gobiernos, el cristianismo no somos nosotros, el cristianismo es Roma y el líder es el Papa. A nosotros ni en cuenta nos hacen, es más, nos toman como que somos parte de ellos, y los llamados protestantes, ¿verdad? Porque pues protestamos a todo lo de Roma y Dios nos sacó de ahí. Pero de alguna manera ellos están trabajando en todo ello. Entonces, conforme se vaya imponiendo y se vaya juntando una sola religión, pues sin duda que se va a ir imponiendo el sistema religioso, aparte del sistema económico y el sistema político. Pero este verso 4 dice que el cual se opone. Y una de las cosas que ahorita yo estoy viendo, observando en las noticias, es que hay mucha gente que se opone. Incluso en el famoso domingo de resurrección, que ya explicamos, el Señor no resucitó en domingo. Algunos hicieron los cultos en cines donde entra usted en carro, les llaman drive-in. Y estaban los carros separados y estaba el altar al frente y claro, por medio del radio se sintoniza la emisora y se escucha al predicador o al pastor ahí al frente. Pero a pesar de que estaban separados, llegó la policía, interrumpió y empezó a dar infracciones, $500 por cada carro. Hermano, entonces empezaron a oponerse. Y uno observa, porque todo eso lo venimos metiendo a un historial, a un archivo en donde uno va tomando una idea de cómo las cosas se van a manejar, pero ya no en la dimensión del coronavirus,
sino la dimensión, hermano, cómo se va a manejar el sistema para implantar la religión, va a ser mucho más fuerte, hermano. Por eso le decía, lo del coronavirus, las leyes es un 5%. Y claro, entendemos que es por previsión, hermano. Pero el sistema no va a trabajar así. Dice el verso 4 de 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, el cual se opone. Ahorita en Estados Unidos hay una oposición fuerte. Ya todas las iglesias quieren abrir, sean cristianas o no sean cristianas. E incluso le comento, han habido algunas demandas de algunas denominaciones al gobierno porque no dejan abrir. Especialmente aquí en California. Yo estoy en California y en California el partido es demócrata. Eso quiere decir que hay una mezcla de religión con política. Pero bueno, dice el cual se opone y se exalta sobre todo lo que se llama Dios o su objeto de culto, de manera que se siente en el templo de Dios presentándose como si fuera Dios. Ahora, oiga lo que dice el verso 5. ¿No os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Vosotros sabéis lo que lo detiene por ahora para ser revelado a su debido tiempo. Claro, en el tiempo que el apóstol Pablo escribió esto no era el tiempo todavía, pero nosotros ya estamos en el tiempo. Esto, hermano, se lo transmito porque yo sé que en todos los países se está viviendo el mismo problema. Ya le comenté de un amigo que tengo allá en Chile y él me dice que aún el concilio de pastores no ha podido hacer nada en contra de eso, con excepción de algunas iglesias grandes que tienen abogados y tienen dinero y pueden sobornar. Allá es mucho más fácil sobornar. Aquí en Estados Unidos también, lo único que aquí pues no se venden por 200 pesos, ¿va? Aquí son millones, si no, no hay nada, pues. Pero bueno, una de las cosas que el Señor me habló en esta tarde, platicando con el Señor, el Espíritu me habló y me dijo, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Y entonces yo veo, hermano, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 4 y verso 1, dice, te encargo solemnemente, esto es Pablo a Timoteo, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Él estaba diciendo a Timoteo cuando habla de que el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. Le estaba diciendo, la comisión de predicar y de preparar al pueblo, Timoteo, es de vida o muerte. Eso es lo que le está diciendo en el verso 1. Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos. Le está diciendo, la comisión de predicar y preparar al pueblo, Timoteo, es de vida o muerte. Y entonces en el verso 2 le dice, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Eso fue lo que el Espíritu habló a mi corazón mientras platicaba con él. Y claro, en este mismo verso le dice Pablo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta, con mucha paciencia e instrucción. Dice el verso 3, porque vendrá tiempo. Ya, Pablo está hablando en tiempo pasado, pero ese tiempo es ahora. Ya vino el tiempo. Porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Esto Pablo lo está diciendo para el tiempo final. En este tiempo precisamente, en donde sabemos, hermano, que hay cantidad de vientos doctrinales y que el creyente hace lo que quiere y como quiere, sin escuchar a Dios decir qué es lo que Dios quiere. Ya estamos en el tiempo de cuánto pueblo, hermano, en realidad no soporta la sana doctrina. Estamos en el tiempo de mucha comezón de oídos. Hay gente, hermano, que se la pasa en las redes
y escucha a fulano, a sutano, a mengano, a perencejo. Y con esto de la escatología y del tiempo final, pues cada uno da su punto de vista. Pero muy pocos, la gran mayoría tienen información, pero muy pocos tienen revelación y en realidad están ubicando al pueblo en el tiempo. Pero todo eso que ha venido, hermano, si hay mucho pueblo que tiene comezón de oír, pues claro, hay maestros que les van a rascar el oído o les van a endulzar el oído. Porque estamos en el tiempo de cualquiera escoge el maestro a su deseo. Y yo creo que en las redes hay muy buenos predicadores, hermano. Muy buenos maestros, apóstoles, profetas, muy buenos evangelistas, pero son muy pocos. Jesús lo dijo, la mies es mucha. Los obreros son pocos. Y la versión Rotterdam dice, los obreros están quedando pocos. Pero bueno, estamos en el tiempo en que hay gente, pueblo de Dios, hermano, que no soporta la sana doctrina. No soporta el mensaje de consagración, de santidad. Estamos en el tiempo de mucha comezón de oídos. Estamos en el tiempo de que hay mucho pueblo que escoge maestros conforme a sus deseos. O sea, no es Dios quien escoge el pastor para ellos, sino ellos son los que lo escogen para ellos. Estamos en tiempos en que el cristiano está apartando sus oídos de la verdad. El verso 4 de 2 Timoteo 4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Eso sí es triste, hermano, porque ya estamos en el tiempo. Pero que el tiempo que se avecina es un tiempo todavía más fuerte en donde a mucho cristiano ya no le va a importar la verdad, o sea, le va a importar poco la verdad. Porque el verso 4 de 2 Tesalonicenses 4 dice, y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero bueno, la esencia de todo esto, hermano, para que mejor nos entendamos, y según lo que el Señor me habló, es insiste a tiempo y fuera de tiempo. Insiste a tiempo y fuera de tiempo, hermano. Y repito, con esto del coronavirus, al menos a mí, me advierte que tenemos que prepararnos para enfrentar las nuevas leyes, que esas sí van a atentar contra nuestra fe. ¿Por qué? Porque el sistema va a ir estableciendo nuevas leyes, nuevas regulaciones, según para un mejor manejo y control de todas las entidades que conciernen a la política, a la religión y a la economía. Por eso es que las redes están llenas de gente que opinan y que dicen, y es gente muchas veces adinerada, gente de nombre, gente de poder, políticos, presidentes, etcétera, que están aportando y buscando la manera de cómo establecer un nuevo orden mundial. Dentro de ese nuevo orden mundial, que no es el tema, hermano, otro día hablaremos un poco de ello. Dentro de ese nuevo orden mundial hay 3 ramas que están bien claras en la Escritura, y que es la política, la economía y la religión. Y claro, si esas son las 3 ramas que van a formar un nuevo gobierno mundial, pues es obvio que van a haber cambios en los gobiernos, van a haber cambios en la política. Por eso le mencionaba en un principio todo lo que está aconteciendo aquí con los demócratas y los republicanos. Entonces, yo estoy a la expectativa. Yo espero que el Señor permita que el presidente Trump quede para 4 años más. Eso nos dará la oportunidad de poder preparar un poco más al pueblo, pero si quedara, hermano, el que tienen nominado ahorita, Joe Biden,
Imagínense, fue el vicepresidente, fue Obama y él eran uña y mugre. Y ahora si queda Biden va a ser igual, uña y mugre, nomás que ahora va a estar al frente Joe Biden y detrás va a estar Obama manejando todo a su antojo. Eso yo lo puedo visualizar, pues. Y claro, y tendríamos que hablar mucho acerca de la ley musulmana, tendríamos que meternos a por qué Obama le envió 1.7 billones en dinero cash, hermano, a Irán, imagínense, uno de los peores enemigos de Estados Unidos. Pero claro, entendemos, pues, aunque algunos no lo crean, que Obama es musulmán de corazón, aunque nació en Estados Unidos, pero es musulmán de corazón y de fe. Pero bueno, si se está trabajando para establecer un nuevo orden mundial, todo esto del coronavirus a mí me deja una panorámica en una medida muy pequeñita de cómo en realidad la iglesia va a enfrentar al nuevo sistema o a la nueva normalidad que se va a ir implantando poco a poco. Y para ello, hermano, nosotros tenemos que entender que estamos, como Iglesia de Cristo, tenemos que entender que estamos en el último tiempo o a finales del último tiempo. Ya, hermano, en la frontera de acontecimientos que van a sacudir la tierra, en el sentido de los cambios que van a haber en los gobiernos, en la política y en la religión. Eso es algo que mucha gente no lo quiere entender, y especialmente el pueblo de Dios no quiere entender que en realidad todo esto, el coronavirus, es una escuela que nos deja una panorámica y nos deja antecedentes, hermano, de cómo van a ser las leyes a las cuales vamos a enfrentar. Sí, imagínense con esto, y que tienen razón en realidad algunos, aunque otros ya se volaron la barda, como dicen, porque son demócratas, no quieren abrir, quieren por política presionar al presidente Trump, etc. Pero con esto del coronavirus se establecieron cantidad de leyes, hermano. El distanciamiento, la máscara, cuántos pueden entrar a las tiendas a comprar, hay que usar desinfectante, los restaurantes están abiertos solamente para llevar, mucho transporte se frenó, el aéreo. Estaba escuchando ahora las noticias que los vuelos internacionales van a abrirse hasta el otro año, aunque un pastor me acaba de mandar un texto un minuto antes de entrar al aire que me iba a acompañar a Argentina. Dice que lo llamaron de la aerolínea para decirle que hasta en septiembre ya van a volar internacionales. Es probable, pero según las noticias dicen que hasta, porque esto lo dijo un ejecutivo de United Airlines, que iban a comenzar hasta el otro año a volar, a salir vuelos internacionales. Como quiera que sea, eso ya son cambios, esas ya son leyes. A ellos no les importa si uno tenía negocios que atender, a ellos no les interesa si hay un pueblo tocante a la Iglesia de Cristo que hay que alimentar y que hay que preparar. Pero visualizando todas esas leyes, hermano, uno dice, no, hombre, esto se va a poner bueno. Bueno en el sentido de más fuerte que lo que ahorita vimos en el coronavirus. Y que las leyes impuestas, hermano, exponen incluso a los pastores a la cárcel y a multas. Aunque estas leyes, hay quienes de otros negocios, de gimnasios, una señora de una
en un salón de belleza, fue al juez y la metieron 7 días, la iban a meter a la cárcel, abogó el gobernador del estado, me parece, y la sacaron y eran $10,000 de multa. Entonces, la iglesia, hermano, grábese esto, no va a poder contra el sistema. Grábeselo bien. No va a poder. ¿Por qué? Porque si es posible, ellos van a echar mano del ejército, que eso lo enseñaremos después. Si uno de pastor dice, miren, no se abren las iglesias cristianas. Si usted quiere abrir, lo meten preso, lo multan, le cierran la iglesia, hermano, y le quitan la licencia de predicar. Es como cuando usted, aquí en Estados Unidos, usted tiene su licencia de manejar. Si usted viola una ley de tráfico, una luz roja o tiene alguna infracción de alta velocidad, es un punto a su licencia. Usted puede ir a la escuela de tráfico, pagar la infracción. Yendo a la escuela de tráfico usted puede quitar ese punto, pero si llegase a acumular cierta cantidad de puntos, no sé si son 3, 4 o 5 puntos, su licencia la pierde definitivamente. Y usted puede decir, pues no necesito licencia para manejar. Pero aquí si lo llegan a agarrar sin licencia después de que se la quitaron, le quitan el carro, no se lo devuelven y lo meten preso. Usted puede salir y decir, bueno, pero pues yo voy a seguir manejando. Pues la segunda vez lo meten más tiempo. Y la tercera vez más tiempo. Porque son leyes. O sea, la iglesia de Cristo no va a poder contra el sistema. Es por eso que se va a poner buena. Si ahorita, hermano, con lo del coronavirus, multas, hermano, se disparan las multas en cantidades y hasta cárcel. Imagínense qué va a pasar cuando el sistema se imponga y se oponga, hermano. Porque antes de que aparezca el anticristo, la persona, va a aparecer el sistema. Eso tenemos que entenderlo. Ahora, lo que a mí el Señor me habló es que Él insiste a tiempo. Y a tiempo, hermano, representa antes. Es como cuando decimos, ¡y qué bueno que me lo dijiste a tiempo! ¿Qué está diciendo? Antes de que pasara. Más de alguno de ustedes ha dicho alguna vez, qué bueno que lo supe a tiempo, o qué bueno que lo hice a tiempo, o qué bueno que me lo dijiste a tiempo. Está diciendo antes. Y Dios está hablando. A mí el Señor me habló esta tarde, me dijo, insiste a tiempo y fuera de tiempo. Porque fuera de tiempo implica antes o después. También es fuera de tiempo porque no es el tiempo. Pero en sí fuera de tiempo, desde la perspectiva bíblica, es ya cuando se está en el problema. Insiste a tiempo antes. Fuera de tiempo es ya cuando se esté en la situación. Pues ves, te lo dije y no hiciste caso. ¿Cuántas veces le insistió Lázaro al rico? Rico, no hagas fiestas esplendorosas. Habían orgías, dicen algunos historiadores. Habían orgías, había vino, habían mujeres. Decía, rico, arrepiéntete, te vas a ir al Hades. No quiso el rico oír a Lázaro. Llegó el tiempo donde murió y se encontró en el Hades. ¿Y qué le dice a Abraham? Tú tuviste tus premios, tus diversiones allá. Lázaro tuvo puros males. Pero se te dijo, rico, se te habló. En otras palabras, hermano, cuando el Señor me dijo, insiste a tiempo y afuera de tiempo, Él me estaba diciendo a mi espíritu, yo estoy hablando ahora a tiempo, para que después no los agarre fuera de tiempo.
Como aquella famosa frase, ¿verdad? Me agarró fuera del lugar, como quien dice, me agarró en curva, ya lo tengo encima, estoy fuera de tiempo. A Noé, hermano, le habló antes por 120 años. Viene un diluvio, prepara el arca. Noé le creyó a Dios, con temor preparó el arca donde se salvaría él y su casa. Fíjese, ¿dónde se salvaría él y su casa? Él estaba pensando en él y en su casa. Y claro, todos los que quisieran entrar, pero al final nadie entró. Entraron más animales que hombres, hermano. Eso me evidencia a mí que hay animales más obedientes que hombres. Y eso es terrible, ¿no? Claro que usted dice que el hombre es como las bestias. Pero lo que yo veo ahora, hermano, es que Dios está hablando a tiempo. Y repito, a tiempo es antes. Fuera de tiempo es o después o ya cuando estás en medio de la situación. Pero en medio de la situación, hermano, si a Dios te habló antes. A Noé el Señor le habló antes, 120 años, hermano, aproximadamente. En pleno diluvio le cerró la ventana que estaba arriba del arca, en donde, en representación o tipo y figura de que él podía platicar con Dios, o sea, se le cerró todo. 40 días, 40 noches, pero ya le había hablado 120 años. Por ejemplo, mire el Evangelio de Juan, capítulo 13 y verso 19, cuando el Señor les comunica quién era el que lo iba a entregar, le dice, os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En el capítulo 14 del Evangelio de Juan también dice, y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, hermano, creáis. El capítulo 13 de Juan, dice, os lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. Entonces, yo veo en la Escritura, y tú que estudias la Escritura, te vas a dar cuenta que el Señor siempre hablaba antes de lo que Él iba a hacer. Por eso es que la función maravillosa del Espíritu Santo ahora no es solamente para que hablemos en otras lenguas, no es solamente para temblar, hermano, sino es el que nos enseña, el que nos guía y el que nos hará saber lo que habrá de venir. Pero eso no es solamente tocante a profecía o a eventos escatológicos, sino tiene que ver en todo nuestro sistema de vida. Por ejemplo, mire en Isaías capítulo 46 y verso 9 dice, acordaos de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. Oiga lo que dice, que declaro el fin desde el principio. Y eso quiere decir que Dios viene hablando de esto desde hace mucho tiempo. Y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Se lo anuncia, pero no ha sucedido. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Y habla, dice, yo llamo al oriente una vez de rapiña, de tierra lejana al hombre de mi propósito. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. Lo he planeado, así lo haré. O sea, Dios sigue con sus planes. Dios sigue desarrollando su propósito. Estemos preparados o no estemos preparados. Yo no me explico, mire. En la primera iglesia que pastoreé en San Diego, me sucedió unas 2 o 3 ocasiones que llegaba alguien a pedirme consejo y me transmitía su problema. Me dice, mire pastor, esto está pasando y yo quiero que me dé un consejo. Y resulta que todo el problema, la situación que estaba pasando, yo había predicado el culto anterior. Y entonces yo le decía, hermana o hermano, ¿usted estuvo en el culto pasado? No vine. Entonces ya no le daba el consejo, nomás pedía el CD o el cassette y le decía, mire, aquí están todas las respuestas. O sea, las respuestas a lo que usted me pregunta hoy, el Señor las tenía preparadas para usted el culto pasado y usted no vino.
Ese es el gran problema que hay en muchos cristianos, hermano. Todas las cosas los agarran fuera de tiempo. O como dicen algunos, en curva. ¿Por qué? Porque no hay una buena relación con el Espíritu Santo. Porque no hay una buena relación con la palabra. Porque no hay una buena relación con la congregación. Y se aparecen de vez en cuando al culto cuando Dios prepara respuestas para ellos. Mire, todo esto que pasó con el coronavirus, para mí es una escuela porque es Dios diciéndome, mira Juan, esto que estás viendo el coronavirus, las leyes que se establecieron, cómo se manejaron los gobiernos, cómo se manejaron las leyes, es solamente un 5% para que mi iglesia tenga un panorama, tenga un antecedente de cómo va a ser solamente que en fuerza mayor. Hermano, por ejemplo, Isaías capítulo 42 y verso 9 dice, he aquí. Oiga lo que dice, he aquí. Las cosas anteriores se han cumplido. Y yo anuncio cosas nuevas. Antes que sucedan, os las anuncio. ¿Qué está diciendo Dios? Porque muchas veces, hermano, pensamos que queremos oír a Dios que nos hable aquí en el oído, ¿verdad? Dios es multiforme y es multifacético para hablarnos. Por si tú no lo sabías, el Espíritu Santo habla con el silbo apacible. El Hijo habla con voz de trompeta y el Padre habla como estruendo de muchas aguas. Ya cuando el mensaje sale fuerte, entonces no, este es el Padre que nos está ciñendo, y nos está exhortando. El Hijo nos habla como trompeta y chulea a la iglesia y la hermosea y yo te amo, mi perla de gran precio. El Espíritu Santo habla como silbo apacible y te quebrantas aquellos mensajes, hermano, que paras tirado de pecho en el piso ahí, llore y llore. Porque cada uno tiene su línea de mensaje. Pero no es la única manera como Dios habla. Dios habla, hermano, de 1000 maneras. Dios habla a través de sueños, a través de visiones, mensajes en lenguas, mensajes de palabra de sabiduría, conocimiento, revelación. Dios habla a través de profecía, a través de visiones, a través de sueños, a través del profeta, a través de la palabra, a través de un problema, a través de otra persona. Hermano, habla hasta por la gente inconversa, habla hasta por el más carnal, hasta por el más carnal. ¿Acaso no llegaba Ana a pedirle al Señor un hijo? Año con año, a pedirle al Señor un hijo. Hermano, y un día, ¿qué decía Eli? Esta está borracha. Un sacerdote carnal, ya cegado espiritualmente. ¿Qué decía de este? Seguro esta está borracha. Un día le dice, que el Señor te conceda tu petición. Usted lea la escritura. Ana se para, se limpia las lágrimas, come, se va. Y el otro año ahí tenía a Samuelito. Le habló por el más carnal. En vez te habla por el más llagado. El llagado Lázaro. Los perros iban, le lamían las llagas. En vez te habla, hermano, hasta por el más torcido. Claro, alguien puede decir, yo prefiero que me hable por un hombre de Dios, una mujer de Dios. Todos queremos eso. Pero en vez Dios ve que te habla y te habla y te habla, y tú no le escuchas. No le escuchas. En vez te da un mensaje, hermano, y usa a quien tenga que usar, lo que tenga que usar. Pero hay pueblo de Dios de que no le interesa oír la voz. He aquí, las cosas anteriores se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan. Os las anuncio. Hermano, por ejemplo, mire, en el pasaje de Ezequiel capítulo 33, verso 1. Vino a mí la palabra del Señor diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, si yo traigo una espada sobre un país y la gente del país toma, dice,
a un hombre de entre ellos y lo pone de centinela. Y este ve venir la espada sobre el país, toca la trompeta, advierte al pueblo. Y el que oye el sonido de la trompeta no se da por advertido y viene una espada y se lo lleva, su sangre recaerá sobre su propia cabeza. Oyó el sonido de la trompeta, pero no se dio por advertido. Su sangre recaerá sobre él, pero si hubiera hecho caso, habría salvado su vida. Habría salvado su vida. Pero si el centinela ve venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no es advertido, y una espada viene y se lleva a uno de entre ellos, él será llevado por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Yo demandaré la sangre de mano del centinela. Y a ti, hijo de hombre, te he puesto por centinela de la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Cuando yo diga al impío, impío ciertamente morirá. Si tú no hablas para advertir al impío de su camino, ese impío morirá por su iniquidad, pero yo demandaré su sangre de tu mano. Pero si tú de tu parte adviertes al impío para que se aparte de su camino, y él no se aparta de su camino, morirá por su iniquidad, pero tú habrás librado tu vida. Y ya en el verso 32 de este mismo capítulo 33 dice: y he aquí tú eres para ellos como la canción de amor de uno que tiene una voz hermosa y toca bien un instrumento. Oyen tus palabras, pero no las ponen en práctica. Y cuando suceda, como ciertamente sucederá, sabrán que hubo un profeta en medio de ellos. Dios les venía hablando acerca de un juicio correctivo que vendría sobre ellos. Muchos no se arrepintieron. El caso de Jonás y Nínive. Les envía el profeta. Ellos escucharon a voz, se humillaron, se arrepintieron. Hasta los animales ayunaron y Dios retiró el juicio. Hermano, Dios es multifacético en su manera de hablar. Dice, hermano, la Escritura, en el libro de Hebreos, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. O sea, Dios, hermano, no tiene un molde. Dios nos habló. El coronavirus fue la voz de Dios hablándonos. Iglesia de Cristo, miren todo lo que pasó en el coronavirus. ¿Cuántas muertes hubieron? Miren a cuánto los agarró sin congregarse en pecado. Mire cuánto los agarró carnales. Mire a cuánto los agarró sin dinero porque eran despilfarradores. Miren a cuánto los agarró cómodos, tranquilos, como si nada fuera a pasar. Ahora, sumado a eso, miren las leyes que se establecieron, miren cómo se manejaron, miren que fueron leyes impuestas. Miren, no van a poder contra el sistema. No van a poder. ¿Elías pudo contra el sistema? ¿Acaso no habían 7,000 encuevados que Abdías, me parece, o Abías los alimentaba con pan y agua? ¿Pudieron contra el sistema? No pudieron contra el sistema. Lo enfrentaron y muchos murieron. Han derribado tus altares. Han dado muerte a tus profetas. Es como decir, han matado pastores y han cerrado las iglesias. Han metido a la cárcel pastores y han cerrado las iglesias. Hermano, ¿de cuántas cosas Dios nos advierte y nos habla con mucho tiempo de anticipación? Y con todo, no nos preparamos. ¿Cuántas cosas hemos hecho o hemos dejado de hacer a pesar de que Dios nos habló a tiempo? Y tuvimos que vivirlas fuera de tiempo, o sea, en medio del problema porque no le hicimos caso. ¿Acaso no fue eso lo que sucedió en los días de Noé? 120 años. Viene un diluvio. Ese Noé está loco. Viene un diluvio. Miren nomás qué grande está el arca.
no viene nada. Viene un diluvio, a todos los agarró. Y dice Pedro, y no supieron, a pesar de que, hermano, Noé fue un pregonero de justicia y hablaba y hablaba y hablaba. ¿A cuántos Dios les ha hablado, les advierte con tiempo y con todo eso no se preparan? ¿Cuántas cosas hemos hecho o hemos dejado de hacer a pesar de que Dios nos habló a tiempo y tuvimos que vivirlas en medio del problema por no haberle hecho caso a Dios? Pueblo bendito, tenemos un antecedente palpable del coronavirus, por amor de Dios. Un antecedente palpable de un 5% de cómo el gobierno va a establecer las leyes venideras para que nos vayamos preparando mentalmente, espiritualmente. ¿Cómo nos vamos a preparar? Volvernos de todo corazón a Dios y tomar en serio lo que ahora se nos enseña. De lo contrario nos va a agarrar en curva, como dice aquella frase. Decir, ¡y qué bueno que me lo dijiste a tiempo! Así estuve a punto, pero me lo dijiste a tiempo antes. Fuera de tiempo ya es en medio de la situación. ¿A cuánto Dios le está diciendo, prepárense porque mi venida está cerca? Hay gente que aparece en las redes llorando. Tuve un sueño, vi venir al Señor, vi los juicios que caían, vi al gobierno persiguiendo a la iglesia. Y con todo y eso, están más interesados en sus novelas y que abran los estadios y los cines para irse a ver un partido de fútbol o una película, que en prepararse. Y Dios sigue hablando. ¿Sabes lo que me hablaba el Señor ahora? Insiste a tiempo y afuera de tiempo. Y cuando me dijo eso, dije, el coronavirus fue tu voz. Fue tu voz. Dios habla a través de situaciones. El coronavirus fue tu voz. Y mucha gente, con todo y eso, no quiere escuchar a Dios. Y Dios le está diciendo, observa bien todo lo que pasó. Y te vas a dar cuenta. Para que tengas una mínima idea de cómo las leyes se van a poner. Y no vamos a poder con ellas. Y cuando obedezcamos la ley de Dios, es cuando va a haber matanza de ovejas. Y matanza de pastores. Por si usted no lo sabía. El quinto sello de Apocalipsis dice, Señor, ¿hasta cuándo vengará nuestra sangre de los que moran en la tierra? Hasta que se cumpla el número de hermanos y consiervos que han de ser muertos. Viene una matanza de ovejas y de pastores, hermano. Pero no quieren entender. Algunos todavía están diciendo, nos vamos y ahí que el mundo mire cómo sale. No, hermano. Primero tienes que preocuparte tú. ¿Cómo vas a salir del mundo? Antes que venga lo fuerte. Y tenemos que prepararnos. Hace muchos años me tocaba compartir en un retiro de pastores, que al final no compartí. Pero era una de mis primeras veces que me tocaba compartir con siervos. Me fui a la montaña tres días. Porque se escuchaba mucho acerca de una visitación del Espíritu. El Señor me habló y me dijo, la visitación de mi Espíritu en el tiempo final, y no es la doble porción. La doble porción es para los 144,000, que eso lo enseñaremos otra vez. Pero hay una visitación del Espíritu, no en toda la iglesia, que fuera en toda la iglesia. Y visitación del Espíritu, no piensen hablar en otras lenguas. Ya está la visitación del Espíritu. Pero, le digo, Señor, ¿pero para qué la visitación del Espíritu? El Espíritu me habló, me dijo, para aguantar lo crudo y lo fuerte que viene sobre mi iglesia. Me dijo, va a ser la anestesia para que mi pueblo soporte. Dije, wow, eso está bueno.
¿O usted cree que viene una visitación del Espíritu para que vengamos a la casa y nos sentemos a ver una novela, una película? Nos va a ungir para que nos vayamos a jugar fútbol, así jugamos fútbol ungidos. Por favor, pueblo de Dios. Esto es serio. Hoy es el tiempo. Hoy es el tiempo de volvernos a Dios de todo corazón y tomar en serio lo que hoy se nos enseña. Porque más adelante lo vamos a necesitar. Pueblo bendito, Dios nos habló por medio del coronavirus. Mañana, me parece que es jueves, con el favor de Dios estaremos de nuevo a las 8. Yo quiero darte gracias porque estás constante, aquellos que están constantemente escuchando, comparte con otros, con tus contactos. Yo sé que va a bendecir otras vidas. Y pueblo de Dios, es tiempo de volvernos a Dios de todo corazón y de tomar las cosas en serio. Quizá alguien va a decir, hermano, pero eso usted lo dice mucho. A mí no me es molesto repetirle las mismas cosas y para ustedes es más seguro. Y lo que Dios me dijo hoy, insiste a tiempo. Fuera de tiempo para algunos. Dios te bendiga. Atesora lo que escuchas. Aprovecha hoy lo que escuchas. Aprovecha las iglesias abiertas. Porque va a haber un tiempo donde las van a cerrar todas. Y tienes que estar lleno de la palabra. Porque si no tienes conocimiento, te va a arrastrar el sistema. Dios te bendiga. Nos vemos mañana con el favor de Dios.